Hola, buenos días. Eh, bueno, ya vimos lo que son los minerales y estamos en condiciones de empezar a estudiar las rocas, ¿sí? Vamos a ver varias clases que tienen que ver con distintos tipos de rocas a lo largo del año. Bueno, habiendo dicho esto, yo voy a cerrar esta camarita. Ya saben quién les está hablando. Una roca es, en pocas palabras, una asociación de uno o más minerales que está formada a través de procesos naturales diversos que ya vamos a ver, ¿sí? Recordemos que las rocas son el material de estudio que es indispensable para conocer cómo es, cómo funciona y cómo evolucionó la Tierra desde su formación. La pregunta que nos hicimos al comienzo de los teóricos de este año, ¿sí? Eh, Existen fundamentalmente tres tipos de rocas: las ígneas, las metamórficas y las sedimentarias. Las dos primeras se forman dentro de la corteza, aún en ocasiones dentro del manto, es decir, en el ciclo endógeno, mientras que las rocas sedimentarias se forman sobre la superficie terrestre en lo que se denomina ciclo exógeno, ¿sí? ¿Qué son las rocas ígneas? Bueno, son las formadas a partir de la consolidación del magma. Decimos nada más que esto porque vamos a empezar por ellas y vamos a ver específicamente de qué se tratan las rocas ígneas. Pero respecto de las metamórficas, que las vamos a tratar bastante más adelante, recordemos, alguna vez dijimos que son rocas también constituidas en el ciclo endógeno, que están formadas a partir de otras rocas preexistentes que sufren modificaciones en estado sólido para adaptarse a condiciones de temperatura y de presión, generalmente altas, que son diferentes de aquellas que existieron durante su formación primaria, es decir, una roca preexistente, por ejemplo, sedimentaria, que se formó a tal o cual temperatura y presión, al ser sometida a presiones y temperaturas diferentes, sufre una reacomodación y eso es el metamorfismo. Bien, acá vemos dos imágenes de rocas metamórficas, pero obviamente hay una gran variedad de ellas. Respecto de las rocas sedimentarias, existen dos tipos principales: las clásticas, que se generan obviamente sobre la superficie a partir de procesos de meteorización de otras rocas preexistentes, el transporte de los fragmentos o clastos formados. Este transporte se realiza por agentes aqueos o por el viento o por el hielo, la posterior depositación del material en cuencas sedimentarias y finalmente la consolidación del sedimento suelto para transformarse en una roca sedimentaria. Acá vemos una roca clástica de grano grueso, una suerte de conglomerado, esto es una grava, ¿sí? O las arenas de una playa son ejemplos de sedimentos o sedimentitas consolidadas de carácter clástico. Las rocas sedimentarias químicas, al contrario, son generadas por la precipitación de sales disueltas en agua. Especialmente hay grandes volúmenes de rocas sedimentarias químicas precipitadas a partir del agua de mar, ¿sí? Un determinado tipo de roca sedimentaria química, un macizo montañoso, con manifestaciones de rocas químicas de carácter carbonático, por precipitación de carbonato de calcio, ya veremos, se denominan calizas, son muy importantes en muchos macizos montañosos. Recordemos que la característica principal quizá de las rocas sedimentarias es la estratificación, es decir, que se acumulan sucesivamente en estratos, que son cuerpos sedimentarios generalmente de forma tabular. Esto es como si fuera un apilamiento de tablas que están constituidas por rocas sedimentarias. Muy bien. Si bien nosotros dividimos a las rocas en tres grupos, en realidad existe un ciclo de las rocas. Unas rocas se van transformando permanentemente en otras dentro de la corteza terrestre, ¿sí? Si comenzamos por el magma, ahora vamos a ver de qué se trata, pero tiene fundamentalmente un líquido generado por fusión. Por el enfriamiento, la consolidación, la cristalización, se generan rocas ígneas, ¿sí?
Esta roca ígnea, o cualquier otra, ya veremos, si está expuesta en la superficie, sufre procesos de meteorización, transporte, sedimentación, constituye sedimentos, arenas, gravas, etcétera, que si se cementan, se compactan, se litifican al ser enterradas, generan rocas sedimentarias. Esas rocas sedimentarias, si son enterradas cada vez más, sufren calor y presión y se transforman en rocas metamórficas. Si el calor llega a punto tal que la roca preexistente se funde, volvemos a tener magma. Por eso decimos que es un ciclo el de las rocas y unas se van transformando permanentemente en otras. Hagamos 2 o 3 salvedades. Dijimos que una roca sedimentaria se puede transformar en metamórfica. Obviamente una roca ígnea, por calor y presión, también se puede transformar en metamórfica. Y aún una roca metamórfica puede sufrir más de un ciclo de metamorfismo. Dijimos que una roca ígnea se puede meteorizar y transformar en un sedimento al estar expuesta en superficie. También puede suceder con una roca metamórfica, erosionarse y transformarse en sedimento, o una roca sedimentaria también puede tener más de un ciclo de sedimentación. Recordemos que las rocas que se forman en el interior de la corteza, como algunas ígneas, como las metamórficas, pueden salir a superficie y ser erosionadas cuando hay levantamientos, especialmente en la formación de montañas, y en consecuencia se erosiona toda la pila sedimentaria que tienen por encima hasta llegar a aflorar en la superficie y ahí pueden sufrir los procesos sedimentarios. Dicho esto, empecemos sí con el magma y los procesos ígneos. Vamos a ver composición química y propiedades físicas del magma, la importancia de la sílice, origen y tipos de magmas, evolución magmática, diferenciación, serie de Bowen, asimilación y mezcla de magmas, métodos de estudio de las rocas ígneas, mineralogía y sistemas de clasificación. Vamos a empezar por lo que ahora está en azul, ¿sí? Definamos lo que es el magma. En principio, un fluido generado por fusión de rocas en niveles profundos de la corteza o en el manto, y que por enfriamiento y consolidación da origen a las rocas ígneas. Acá estamos viendo un proceso superficial, volcánico en la superficie, pero este magma obviamente se ha formado en el interior de la corteza y a veces no sale a la superficie, sino que consolida en su interior. Respecto de la composición química, acá estamos viendo los porcentajes que existen de los 8 elementos químicos principales que tiene el magma. El más abundante es el oxígeno, luego el silicio, el aluminio, el hierro, el calcio, el sodio, el potasio y el magnesio, todos ellos en más del 1% en volumen del magma o de la roca ígnea que se generó por su cristalización, ¿verdad? Pero también existen elementos llamados minoritarios que están en porcentajes de volumen entre el 1 y el 0,1%, por ejemplo, titanio, manganeso, fósforo y otros. Elementos traza, menos del 0,1%, como rubidio, estroncio, bario, circonio y otros, que si bien están en muy baja proporción, a veces su presencia es importante para interpretar el origen del magma. El magma también tiene una fase gaseosa, constituida principalmente por vapor de agua, también por anhídrido carbónico, por dióxido de azufre, por ácido sulfídrico, boro y otros compuestos químicos. El hecho de que la mayor cantidad sea de oxígeno y silicio hace que la sustancia más importante del magma y de las rocas ígneas es la sílice, que es la combinación entre el silicio y el oxígeno. Ustedes ya vieron en los tectosilicatos, donde cada uno de los tetraedros de silicio y oxígeno comparte sus 4 oxígenos, forma estructuras tridimensionales de sílice. Cuando esto es un mineral, se denomina cuarzo, pero tengamos en cuenta que todos los silicatos tienen menor o mayor porcentaje de sílice en su composición.
Dicho esto, veamos, a ver, tan importante es la sílice que podemos referir al porcentaje del sílice el porcentaje de los otros óxidos. ¿Cómo se comportan? Cuando aumenta el porcentaje de sílice, aumenta el porcentaje de sodio y el porcentaje de potasio. Los álcalis, estos, aumentan cuando aumenta el porcentaje de sílice. Al contrario, el óxido de magnesio, el óxido de calcio, el óxido de hierro, disminuyen a medida que aumenta el porcentaje de sílice. Es decir, que una roca que tenga mucha sílice tiene poco de estos óxidos y tiene muchos álcalis. El óxido de aluminio permanece más o menos constante con el aumento del porcentaje de sílice. Ya vamos a ver que esto es importante, ¿sí? De acuerdo a la composición, el magma y las rocas ígneas, por supuesto, pueden ser ácidas cuando tienen más del 66% de sílice, intermedias si tienen entre 52 y 66, básicas cuando tienen entre 45 y 52% de sílice, y ultrabásicas si tienen menos del 45% de sílice. Este término acidez y basicidad no tiene nada que ver con el concepto químico que probablemente ustedes conozcan de protones, oxidrilos y demás. Esto es simplemente los nombres referidos a la cantidad de sílice que tengan las rocas o los magmas. Las rocas ácidas son en general claras, tienen concentración de minerales claros, ¿sí? Pero a medida que aumenta el porcentaje de hierro, magnesio y por lo tanto disminuye la proporción de sílice, va aumentando el índice de color. Las rocas se hacen más oscuras. Entonces, rocas ácidas más claras, rocas básicas, ultrabásicas más oscuras. Eso es el índice de color. Se suelen utilizar los nombres de rocas leucocráticas para las que son claras y rocas melanocráticas para las que son oscuras. Muy bien. Respecto de las propiedades físicas del magma, lo primero que tenemos que ver es la movilidad, porque el origen de las rocas ígneas tiene mucho que ver con esto. Cuando se genera magma en el interior de la corteza terrestre, fundimos rocas preexistentes, la movilidad magmática puede hacer que ese magma tienda a subir dentro de la corteza y eventualmente llegar a la superficie para generar procesos y rocas volcánicas, ¿sí? En cambio, cuando el magma no tiene la posibilidad, no logra salir a superficie, va enfriándose en el interior para formar las que se denominan rocas plutónicas, cristalizadas en el interior de la corteza. Existe un tipo intermedio, digamos, que se denominan rocas hipabisales, que cristalizan en niveles no tan profundos, pero tampoco superficiales. Los líquidos, el magma, se va moviendo, intenta subir porque se mueve de zonas de máxima presión a zonas de mínima presión, como todos los fluidos, ¿verdad? Esto es importante porque lo primero que tenemos que ver es que la velocidad de enfriamiento del magma es muy distinta en rocas volcánicas y en rocas que cristalizan dentro de la corteza. Las rocas volcánicas se generan por un enfriamiento rápido, ya que la lava, el magma puesto en superficie, se enfría rápidamente al llegar a ella. En cambio, las rocas que cristalizan adentro de la corteza se van enfriando muy lentamente hasta constituirse en un sólido. Por lo tanto, las rocas plutónicas que tienen enfriamiento lento tienen el tiempo suficiente para generar una masa de cristales, y esos cristales son relativamente grandes, por lo menos se ven siempre a simple vista, a veces tienen algunos centímetros de diámetro. Esto es en muestras vistas macroscópicas, esta y esta. Esto es una vista microscópica. Son rocas que tienen todo su volumen cristalino y esos cristales son relativamente grandes.
Dentro de estas rocas plutónicas, quizá la más importante en términos de mayor abundancia es el granito, que es una roca plutónica de carácter ácido. Muy bien. Las rocas volcánicas, en cambio, se enfrían rápidamente. Al enfriarse rápidamente, los cristales no tienen tiempo de desarrollarse y por lo tanto son muy pequeños. Esto es una vista microscópica de cristales de un basalto. Esto es una vista macroscópica, ni siquiera lograrán ustedes ver los cristales, si los tiene, ¿sí? Vistos al microscopio, perdón, y a veces el enfriamiento es tan rápido que ni siquiera se forman cristales, y entonces se forma una masa vítrea. El vidrio es un sólido amorfo generado por el congelamiento, por el enfriamiento muy rápido del magma. Verán en la práctica las características de este tipo de texturas de rocas ígneas que sirven para su caracterización y para su clasificación. Dentro de las rocas volcánicas, la más importante en términos de cantidad es el basalto, que es una roca de composición básica, es decir, con poca sílice. ¿Cuál es la relación entre la movilidad y la viscosidad magmática? ¿Sí? Las rocas ácidas, recordemos, tienen más sílice y son más viscosas, por lo tanto tienen menor movilidad, tienen más dificultad de moverse. En cambio, las rocas básicas, que tienen menos cantidad de sílice, tienen menor viscosidad, es decir, aumenta la movilidad, son más móviles. Por lo tanto, cuando se derraman en superficie, cuando hay manifestaciones superficiales, volcánicas, ¿sí? Los magmas ácidos generan erupciones violentas, porque tiene mucha viscosidad del magma. En cambio, los derrames de lavas básicas son pasivos, no son muy violentos, debido a que son muy móviles por su baja viscosidad. Muy bien, respecto del origen del magma, primero tenemos que entender por qué se funden las rocas, porque para obtener magma tenemos que fundir una roca preexistente, ¿sí? Todos ustedes están pensando en lo lógico, que es que se funden las rocas porque aumenta la temperatura, y eso es cierto. Ahora, si analizamos este gráfico, de esta línea a la izquierda está el campo de los sólidos en un gráfico presión-temperatura, y de esta línea a la derecha en amarillo está el campo de los líquidos. Quiere decir que un sólido, una roca sólida que está en este punto, por aumento de la temperatura, pasa al campo líquido, es decir, se funde. Pero también si analizamos esta flecha número 2, al disminuir la presión, aún sin aumentar la temperatura, si disminuimos la presión, también pasamos del campo sólido al campo líquido. Es decir que el aumento de la temperatura puede llevar a fusión, pero también la disminución de la presión puede llevar a la fusión. Entonces, cuando decimos por qué se funden las rocas, por aumento de la temperatura y o disminución de la presión. Muy bien. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de la generación de magmas es que cuando se incorporan fluidos a una roca se favorece la fusión. ¿Por qué? Porque la presencia de fluidos disminuye los puntos de fusión de los sólidos. Acá estamos viendo cómo la línea que analizamos anteriormente entre sólidos y líquidos se corre hacia la izquierda cuando ingresa agua al ambiente donde se están fundiendo las rocas. Por lo tanto, necesitamos menor temperatura para fundir una roca cuando existen fluidos. Esto es muy importante para entender la formación de magmas en determinados ambientes tectónicos. ¿Qué tipo de magmas se forman? Cuando los magmas se generan directamente por la fusión de una roca preexistente, se denominan magmas primarios. Pueden ser de carácter básico, ácido o intermedio, ¿sí?
Pero también existen magmas secundarios o evolucionados, que pueden ser ácidos o intermedios, que son aquellos que se forman a partir de los primarios, ¿sí? No por fusión directa de rocas, como lo hacen los primarios, sino por evolución de los magmas primarios. Ya vamos a ver qué importancia tiene esto que estamos mencionando en este momento. ¿Dónde se generan los magmas primarios? ¿Dónde se funden las rocas? Bueno, estamos viendo un gráfico que ustedes conocen, una litosfera continental, una litosfera oceánica, otra litosfera oceánica, donde hay divergencia entre placas litosféricas oceánicas en ambientes submarinos, ¿sí? En dorsales oceánicas, se genera magma en límites divergentes, donde hay límites convergentes de subducción, también se genera magma, ya vamos a ver cómo, y también el magma se puede generar en sectores de intraplaca, es decir, no en límites de placas, sino adentro de las placas litosféricas. Vamos a ver qué pasa en los límites o en los márgenes divergentes. Se forman magmas básicos, es decir, basálticos, en dorsales oceánicas. En un ambiente de este tipo, de dorsal, acá lo vemos en una imagen, en las dorsales oceánicas se genera magma basáltico. Es más, recordemos, las dorsales oceánicas están formadas por la generación de magma, ¿sí? Esa generación de magma en los fondos oceánicos es permanente en las zonas de divergencia y se va generando la litosfera oceánica basáltica por este fenómeno de divergencia de placas y generación de magma a partir de la astenosfera y la migración hacia la litosfera, hacia el fondo oceánico. Esa litosfera oceánica queda constituida por basaltos, que es muy común que tengan esta estructura en forma de almohadas, se llaman lavas almohadilladas, ¿sí? Que se derraman en los fondos, en las zonas de dorsales, en los fondos oceánicos. Hacia abajo suele haber aumento en el tamaño de los cristales por el enfriamiento un poquito más lento, se forma algo que se llaman diques, ya los vamos a ver, de basalto, y finalmente en la parte más baja de la corteza se forman los que se llaman gabros, que los gabros son rocas ya plutónicas, como esta, pero de la misma composición basáltica. Es decir, que todo esto es de composición básica, basáltico, con características de lavas almohadilladas, de diques o de roca plutónica, como son los gabros. En estos 5 a 10 kilómetros de espesor de la corteza oceánica, esta es la característica. Todo composición basáltica, diferencia en los tamaños de cristales, básicamente por la diferencia en la velocidad de enfriamiento. Esto es la corteza, y si sumamos este pedacito de manto que está acá, que es de composición peridotítica, es decir, de composición ultra básica, tenemos la litosfera oceánica. Abajo de la litosfera está la astenósfera, donde se genera la fusión para dar origen a la corteza oceánica. Muy bien. ¿Qué pasa en los márgenes convergentes? Hay formación de magmas ácidos a intermedios en zonas de subducción. Sea la subducción océano-continente, sea la subducción océano-océano, hay generación de magmas intermedios ácidos. Acá, por el fenómeno del vulcanismo ácido e intermedio, se forma lo que se denomina un arco volcánico continental. Esto es una montaña generada por el fenómeno de subducción y generada por el magmatismo ácido e intermedio característico de un arco volcánico continental. En un arco de islas volcánicas, como es también cuando está ya evolucionado el arco de islas, hay generación de magmas ácidos a intermedios. Es decir, que en cualquiera de los dos casos las manifestaciones volcánicas son violentas a muy violentas, ¿sí? Por la alta viscosidad magmática, repito.
el magma que no llega a salir a superficie genera grandes cuerpos de rocas plutónicas, que cuando la cadena va evolucionando y va subiendo, esos cuerpos que cristalizaron en el interior, por erosión de las rocas suprayacentes, pueden llegar a superficie. Si no, no las conoceríamos, las rocas que se forman en el interior. Sí, las conocemos porque a medida que se levanta, los cuerpos profundos llegan a la superficie por erosión de lo que tienen arriba. Y por lo tanto, es muy común en arcos volcánicos continentales encontrar en las cadenas montañosas grandes manifestaciones de rocas plutónicas, no solamente volcánicas. El ejemplo de formación de magma en sectores de intraplaca oceánica es el de los puntos calientes. Acá son comunes manifestaciones volcánicas puntuales que se generan por una suerte de plumas ascendentes desde el manto. Se cree que desde la parte profunda del manto atraviesan todo el manto, la corteza, y salen a la superficie en los fondos oceánicos, generando grandes volcanes de composición basáltica, como es el caso de Hawái. Acá, donde está el cursor, es la isla de Hawái, que forma parte de todo un archipiélago, ¿sí? De islas volcánicas de composición basáltica. Esto es un punto caliente, derrames de lavas básicas y por lo tanto tranquilas. Si bien en el Océano Pacífico, como es el caso de Hawái, existen puntos calientes, sepan que en otros océanos también existen. Y también finalmente se puede generar magma en sectores de intraplaca continental, también de carácter básico, ¿sí? Cuando una corteza continental comienza su fracturación, comienza su proceso de rifting, que les mencionó Mabel en geología estructural, también se genera magmatismo, comienza a generarse magma básico. Cuando esto evoluciona, ¿sí? Ya sabemos, el proceso de rifting se puede transformar en un océano, ¿verdad? Hoy por hoy es la ruptura de la placa continental, donde empieza a generarse magma básico. Todavía no es un borde de placa. Es el caso del este de África, donde el proceso de rifting ya ha comenzado, donde ya hay manifestaciones volcánicas de carácter básico, que nos hacen interpretar que en el futuro, en tiempos geológicos, este fragmento se va a separar del resto de África, esto va a constituir una nueva placa, se va a generar un océano, primero lineal, como el Mar Rojo, que se ve acá un poquitito, y ya existen manifestaciones basálticas en esta zona, volcanes y derrames de coladas basálticas, como son estas características, que se denominan basaltos de inundación, grandes áreas cubiertas por derrames de carácter basáltico, ¿sí? Acá en un mapa, en muchos lugares de la superficie terrestre, existen grandes mesetas basálticas, que son los basaltos de inundación, muchos de los cuales son rifting, generación de magma basálticos, que no han llegado a transformarse en límites de placas. Es decir, que el proceso de rifting fue abortado y no prosperó hasta generar la fracturación total y la generación de un océano. Nosotros conocemos bien los basaltos del Paraná, acá, que están en Misiones y en el sudoeste de Brasil, enormes cantidades, manifestaciones de basaltos en la cuenca del Paraná. Entonces, para repasar y terminar, dijimos que podemos generar magma en las dorsales oceánicas, como la Atlántica, como la Pacífica, como otras. En los ambientes de dorsales oceánicas se genera magma basáltico y así se genera el fondo oceánico.
Podemos generar magma en las zonas de subducción, tanto litosfera oceánica, litosfera continental, como litosfera oceánica, litosfera oceánica. En cualquiera de los dos casos hay manifestaciones, generación y manifestaciones magmáticas de carácter ácido a intermedio, manifestaciones de vulcanismo básico en sectores de intraplaca oceánica, en puntos calientes como el caso de Hawái y otros, y finalmente manifestaciones volcánicas de intraplaca continental, como es el caso de la relacionada con el rifting del este de África. Muy bien, vamos a seguir con este tema en una próxima presentación. Nos vemos, chao.